Y lo momento aparecerá el recording. ¿Te aparece a ti también? Sí. Dale, pues bienvenida, Melanie, Hola, a las gracias. mañanas de Francesc. Muchas Bueno, tenemos gracias. aquí en otras entrevistas que he subido ya a Canvas, he entrevistado a profesionales, a colegas, a escritores que tenían algo que añadir a las lecturas que tenía asignadas para esta clase. En este caso tenemos a la perpetradora, a la creadora, a la mente pensante de una de las lecturas, que es este videoblog o el término que ahora Melanie nos explicará, del cual teníamos que ver solamente el primer episodio, pero no sé si alguno de mis estudiantes ha seguido mirándolo y seguramente han sido también algunos de tus ex estudiantes. ¿Puedes presentarte sobre quién eres, qué haces aquí, a qué te dedicas? Vale, bueno, muchas gracias por invitarme primero que todo. Yo me llamo Melanie Vergara, soy de Colombia, soy estudiante del posgrado, doctorado en literatura en la universidad. Ujú. Soy TA de la Universidad de Florida y bueno, la idea de Tú si hablas mondá nació de varias maneras. Fue Ujú. como un proyecto que se fue armando por piezas. Primero, un amigo que es creador de contenido me dijo, Mel, tú tienes como la labia como para ese tipo de cosas, para podcast, para videos de YouTube. ¿No te interesaría como crear un podcast o algo en el que tú hables, por ejemplo, de las cosas que a ti te gustan? Pueden ser las cosas académicas. Crea un podcast de cómo tener éxito en la vida del posgrado. Y yo dije, pues Ujú. la idea está buena, pero a mí eso de verdad que me aburre mucho. O sea, a mí no es que me agrade mucho estar hablando de las cuestiones logísticas de la academia, pero me quedó sonando la idea. Y luego, pues hablando con mis amigos en la lejanía por medio de chats y videochats, um, y hablando nada importante, o a veces importante, pero nada muy oficial y todo de un modo muy relajado, se me ocurrió la idea de hacer el podcast. Entonces, primero fue como crear un espacio para yo y mis amigos poder hablar y luego revisar eso en el futuro y reírnos de lo que estuviéramos hablando. Eh, pero luego, al final resultó que mis amigos todos me dicen como, bueno, tal día hablamos y al final eso no cuaja. Entonces yo decidí, bueno, voy a empezar sola y ya si ellos se me van pegando, pues vamos viendo. Una cosa que decidí fue no forzarme a crear contenido cuando no tengo nada que decir Ujú. o de alguna manera forzada. O sea, tengo un podcast en el que subo capítulos cuando quiero, cuando tengo ganas, pero no hay una continuidad semanal ni nada de eso, sino que cuando yo quiero, pues, y tengo ganas de grabar un episodio, lo grabo. Bueno, como explico en el primer episodio lo usé como para explicar qué es la palabra mondá y Ujú. cómo se usa y etcétera. Esa palabra pues no se usa por fuera de Colombia. Y de hecho, dentro de Colombia, en la costa Caribe es donde más se usa. Pero es una palabra Ujú. que, por ejemplo, mi mamá, cuando le dije cómo se llama el podcast, me dijo que ella nunca lo va a escuchar, porque esa palabra es mala y na. Entonces, en fin, es un espacio para yo expresarme libremente. Digo muchas malas palabras, pero es que yo en mi vida digo muchas malas palabras, entonces es un reflejo de cómo soy yo, de esa forma de cómo soy yo que no le muestro a todo el mundo, sino nada más cuando estoy cómoda. Entonces ese es el espacio para eso. Y decidí empezar a subir los videos en YouTube porque tengo amigos y familiares que no usan el formato de podcast Ujú. que prefieren consumir contenido por medio del video. Fue sobre todo un primito que me dijo, mira, yo quiero escuchar eso, pero yo me aburro oyendo. Entonces yo necesito ver. Entonces empecé a subir el contenido a YouTube también, pero sí, el formato sigue siendo un podcast. Ujú. Y ya, bueno, en fin, tengo como 5 episodios ahora y, y voy creando dependiendo de cómo me voy animando a hablar de cosas.
Sí, y has dicho que subes los contenidos cuando puedes, cuando quieres, pero ¿existe una homogeneidad a la hora de entender ese contenido? ¿Siempre gira alrededor de unos ciertos temas? O, por Ah, ejemplo, el mundo de la universidad, tu vida en los Estados Unidos, Colombia. no, en realidad no. Yo le creé la base es que es hablar de cualquier cosa a partir de Ujú, una idiosincrasia, que es la idiosincrasia de mi tierra, de Colombia, de Barranquilla específicamente. Entonces yo uso mucho vocabulario costeño, ujú, específicamente de la costa caribe colombiana. Entonces, el arquetipo del personaje costeño es muy mal hablado, es muy desordenado, es muy jocoso, descomplicado, alegre, rumbero, el desorden como tal, ¿verdad? La rumba, ujú, la fiesta, ujú, la informalidad. Entonces, ese es el esquema a partir del cual estoy ya tocando temas. Pero los temas pueden ser lo que sea. Inicialmente, en el primer episodio dije varias palabras que después cuando escuché el episodio me di cuenta que no las había explicado. Entonces, en el segundo episodio lo usé para introducir nueva terminología costeña al podcast. Entonces, explico, por ejemplo, qué significa la expresión espantajopo desde varias perspectivas. Entonces, ese episodio es un poco pedagógico ujú, porque explica cómo funcionan algunos términos en la cultura caribeña colombiana. Pero ya luego, por ejemplo, me pasó algo muy importante que fue que le propuse matrimonio a mi novio. Entonces, en el tercer episodio, también mis amigos y gente que conozco me dijo, ¿por qué no haces un episodio explicando cómo fue ese proceso ujú, de la propuesta? Y entonces usé ese espacio para explicarle a todo el mundo cómo fue que yo llegué a ese punto, ¿verdad? Eh, y luego pasó el Super Bowl, el show de medio tiempo de Super Bowl, que sigo sin superar, que sigo estando obsesionada con eso. Así que hay dos episodios que son los más largos, en los que una amiga y yo analizamos, hacemos un monda análisis, porque no es un análisis crítico literario o nada, es un análisis de dos muchachas costeñas hablando de por qué ver a Shakira en ese escenario fue un punto clave en nuestra vida como consumidoras de contenido de entretenimiento. ujú. Entonces, dependiendo de lo que me va pasando, yo voy colocando cosas allí, pero no me Ujú. quiero como obligar a crear contenido porque yo me conozco y sé que si tengo como una presión de hacer algo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Se convierte en trabajo, Se convierte en entonces. trabajo y eso para mí es un espacio de dispersamiento, Ujú, de relajamiento, de poderme expresar libremente, como si estuviera yo hablando con mis amigos, ¿verdad? En ujú, la sala de mi casa, tranquila. ujú. Si me pongo esa presión, no lo voy a hacer más. Mm. Es interesante porque es un poco la vuelta al origen. Para los que conocimos Internet en la universidad a finales de los 90, entre los cuales me incluyo, en España el concepto blog, BLOG, no fue inmediato. El término que se utilizaba en un principio era cuaderno de bitácora, porque la idea era llevar un diario personal que compartías con los lectores, normalmente eran familiares y amigos, en un mundo en el que no existía Facebook. Facebook nace en el año 2004, Twitter un poco después, MySpace era más bien una cosa de Estados Unidos o una cuestión profesional, y en cambio los cuadernos de bitácora cumplían esa función. Y entonces era un mercado mucho más libre, un mercado de ideas, quiero decir, libre en el sentido de poner lo que a mí me pareciera. Y veo que lo que estás explicando es lo mismo, pero técnicamente mucho más sofisticado. Y hablando de la cuestión tecnológica, aparte de YouTube, has dicho que subes los podcasts, pero ¿en qué plataforma utilizas? ¿Spotify? ¿Cuál es el mecanismo de eso? No, Spotify no tiene todavía una herramienta para que uno Okay. suba autónomamente Uh-huh. contenido. Hay una plataforma que se llama Anchor. Uh-huh. Anchor tiene la versión web y tiene la versión aplicación. Entonces es gratis. Yo descargué Anchor por recomendación de un colega, Antonio Sajid López, que también Uh-huh. tiene un podcast. Él sí tiene un podcast serio, ¿verdad? Mi podcast es un desorden.
Por serio quieres decir que es temáticamente homogéneo, entiendo. Sí, se llama el intertexto y El entonces intertexto. él habla de cosas, hace comentarios, Ujú, aporta a cuestiones literarias y cinematográficas, etc. Invita autores, invita poetas a su podcast. Entonces, a eso me refiero con serio. Tiene ujú. como un tipo de aporte, em, ¿cómo sería la palabra? Como, no quiero decir literario, pero no sé, pero va por ahí la cosa, es, Y es como, cultural tampoco sería la palabra, pero algo parecido. sí, pero es muy rico en términos, no sé, no sé, en realidad no importa eso, en realidad no importa esa categorización que puse allí, pero él fue el que me dio la idea de Anchor, de usar Ujú, Anchor. Entonces yo, fácil, descargué Anchor en mi teléfono y ahí lo descargas y hay un botón que dice empieza a grabar, así de fácil. Y también tiene la opción para uno invitar a alguien a grabar un episodio con uno y graba los ujú, dos audios por separado, pero los junta y se hace un solo audio súper bien. Y la ujú, aplicación, Anchor se encarga de distribuir el podcast a YouTube, no, perdón, a YouTube no, a Spotify y a otras plataformas. Yo lo empecé como en octubre o en noviembre y dice que dentro de del unos meses, 2019. el 2019, y Ujú, dice que dentro de unos meses lo distribuye a otras plataformas como iTunes, Podcast Cast, otras aplicaciones de plataformas que, que muestran podcast, pues que distribuyen podcast. Hasta ahora yo nada más estoy en Spotify y yo por mi cuenta subo los videos a YouTube. ujú, Y tengo una página en Facebook, creé una página en Facebook que es donde yo comparto ese contenido, ¿verdad? Decidí no mezclarlo con mi perfil de Facebook, porque yo uso mi perfil de Facebook para hablar de cosas más serias, de política y ujú, cosas así, y esto ya es como para distraerse, ¿verdad? Para hablar de todo, también de política, pero con un ujú, tono más relajado, con menos presión. Eh, sí. ujú. ¿Y has pensado o ves posibilidades o existe un mercado en el cual uno pueda monetizar? Monetizar, por cierto, fue una palabra que vimos en mis primeras clases de gramática, si alguien se acuerda. Monetizar este tipo de contenidos o simplemente es algo que existe además de, pero no es tampoco el objetivo primario. Para mí no, para Ujú, mí no es el objetivo, pero de hecho Anchor, la misma plataforma, monetiza el contenido. Entonces, ujú, por ejemplo, tú te ganas como 0.015, algo así súper mínimo, ok, centavos por reproducción. ajá, Entonces, por ejemplo, en este momento tengo como 150 reproducciones del podcast y tengo un saldo como de $1.15, algo así. Entonces, es, no sé, le agrega como un valor como, ok, a mí no me ujú, importa en realidad, pero es una forma, ¿verdad?, de monetizarlo. Hay otras plataformas como Earwolf, creo, que también eh, hacen eso, pero ya con gente más profesional, que ya tienen como un podcast establecido, ¿verdad? Yo no le invierto dinero al podcast, le invierto mucho porque le invierto mi tiempo, claro. lo que preparo antes, ¿verdad? La preparación, la grabación, la edición, etcétera, pero no le invierto dinero. Eh, una forma de invertir dinero en el podcast es, por ejemplo, eh, publicidad, Ujú, ¿verdad? Poner publicidades en Facebook, poner publicidades en Instagram, para que la gente, para adquirir una mayor audiencia. Pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa que me escuche el que quiera. Si ujú, a un amigo mío le gustó y cree que tiene un amigo que le va a gustar escuchar y morirse de la risa con las tonterías que yo hablo, pues lo va a compartir. Y ya, no me interesa tener un alcance grande con eso en realidad. ujú. Y en el ámbito de la educación, y ese era un poco el motivo por el cual
Un momentico, no te puedo escuchar. Para las clases, y no hablo de forma anecdótica, estoy pensando incluso en la creación de un curso entero, en el Te cortaste cual un gira poquito alrededor y de... no te escuché toda la pregunta. ¿Puedes empezar otra vez? Oh, se ha cortado Sí, estaba pensando en la cuestión del uso del podcast, que cada vez estamos introduciendo más para que los estudiantes creen ese tipo de Contenido. material. Ujú. Estoy pensando no en una cuestión anecdótica de utilizar uno o dos podcasts. De momento yo en mis clases utilizo un podcast como podría utilizar un artículo o una película. Ujú. Pero le ves posibilidades a un uso más, digamos, un curso entero que gire alrededor de la creación de podcasts en español, claro. Yo creo que sí. De hecho, ahora mismo hay un curso en UF, en el Departamento de Español y Portugués, que Ujú, está usando el curso, o sea, el curso está diseñando un podcast a, ujú, un, a una escala muy pequeña, porque en parejas ellos crean un episodio y duran toda la clase, todo el curso, entrenándose para eso. Entonces empiezan, por ejemplo, investigando podcasts en español, escuchando podcasts en español, identificando estilos, diferentes tipos. ujú, Luego definen qué tipo sobre qué quieren hablar, cuáles son los posibles temas que van a abordar en su episodio. ujú, Y luego diseñan su episodio, luego lo graban y al final del curso todos los estudiantes escuchan el episodio de los otros compañeros. Entonces, es eh, una forma yo les digo entregables a este tipo de proyectos, porque es lo que ujú, queda después de un curso. Entonces no es los entregables que por tradición existen en los cursos tradicionales son los exámenes, ¿verdad? Eso fue ujú, lo que quedó. Pero ¿para qué sirve eso? Para nada. En cambio, un podcast creado por un curso entero, ujú, ya eso es material que se puede seguir usando en la posteridad, ujú, en cursos inferiores o otros niveles, o como casos de estudio en términos lingüísticos, o sea, se puede hacer muchísimo con eso. ujú. Y creo Y que para además, allá vamos, ese es el futuro. claro, porque como acabas de describir, el proceso no parece técnicamente inviable, ¿no? Parece algo que un estudiante casi a cualquier nivel de español podría llevar a cabo Correcto. y el aula permite el que se pueda tirar adelante un proyecto de esa magnitud. Sí. Eh, no sé, ¿tienes algo más que añadir? Eh, Bueno, no sé. ¿Vas a Este, seguir añadiendo material en sí, yo el... voy a seguir agregando, Sí, o ya claro. te has cansado No, no, ¿no? no, 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 no me he cansado. Sí me da pesar no hacerlo tan seguido, Ujú, pero honestamente, o sea, me debato ahora con lo que está pasando con la situación del coronavirus. Yo no sé si ujú, hablar mondá del coronavirus, de la perspectiva, yo me imagino que, o sea, no sé, me estoy debatiendo entre si grabar algo sobre el coronavirus o no, porque por un lado no quiero hacer parte, pero por el otro sí. Entonces, la parte que no quiero ser una más creando contenido sobre el coronavirus cuando estamos saturados de información y saturados de contenido sobre eso. Prácticamente es todo ujú, lo que vemos hoy en día. Pero dos, yo tengo la facultad de darle el giro humorístico a esa situación y hablar mondá sobre el coronavirus. Entonces, o sea, no hablar sobre el coronavirus, sino hablar mondá sobre el asunto. Entonces, creo que lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Depende de ujú, cómo avance la situación y que siga pasando. Um, pero hay que participar. O sea, ese es como el bottom line que tengo. Tengo que participar de alguna manera, de todas maneras. Tengo también pendiente grabar un episodio hablando mondá de lo que pasó después de la propuesta de matrimonio, porque la reacción de la gente, Y por ahí sí gente que hay quieres decir muchos ejemplos. familiares Pues familiares, Ujú, coterráneos, gente de Colombia. O sea, si tú vas a uno de los videos que se volvió viral y tú lees los comentarios de la gente, o sea, esos son las formas más simples de ver qué tan machista y echado para atrás es mi país. ujú, Entonces, lo quiero hablar desde esa perspectiva, como hablar sobre todo con mi prometido y con mi amigo que me ayudó a planear la propuesta
sobre los resultados, ¿verdad? Los resultados sociales, cómo la sociedad enfrentó que yo le propusiera matrimonio a mi novio en televisión. Entonces, que nada, y que mis estudiantes, si quieren ver el video, muéstrales el video o pásales el link o algo. Sí, es el tercer episodio, ¿no? Creo. Tercero o el Es el cuarto. tercero o el cuarto, sí, sí. Se llama Sí. La Propuesta, creo, La Propuesta de Matrimonio. Sí, que ahí está, yo explico todo. Nada, esto del podcast, esto lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona con un teléfono, Uh-huh. ni siquiera tiene que ser de tecnología avanzada, con cualquier smartphone lo puede hacer. Y de verdad que es un momento súper catártico para mí. Uh-huh. Es un espacio para yo sacar lo que tenga y que la gente interactúe conmigo en la manera que quiera, ¿verdad? O no. Pero la mayoría, como más se ha consumido mi producto es por medio del podcast. No tanto ahora, porque estamos todos en la casa, pero antes sí la gente lo usaba para ir al trabajo, para escucharlo en el carro, para escucharlo en el autobús, etc. Entonces, para todo hay una audiencia. Y si alguno de los estudiantes que está viendo esto cree que tiene algo que decir, siempre hay formas de expresarla, así sea escribiendo o grabándote un video o grabando tu voz y poniéndola en alguna de estas fuentes. Si hay algo que decir, hay que decirlo, hay que sacarlo y hay que ponerlo ahí para que al que tenga que llegar le llegue. Uh-huh. Ya. Sí, yo lo recomiendo cuando lo he utilizado en mis clases como ensayo final o como forma de evitar el ensayo final muchas veces. La mayor ventaja que le veo al grabar una entrevista o grabar un podcast es que la satisfacción es inmediata. Sí, El segundo después de haber terminado ese proyecto ya ves el resultado, ¿no? total. Es parecido al de la creación de una página web, ¿no? Lo que pasa era que sin las habilidades, digamos, escriturales que uno necesita para crear un espacio web. En cambio, con el podcast eso es satisfacción inmediata. Entonces, Total, sí, desde total. aquí animamos a utilizar cada vez más los podcasts, la audioficción también, si es posible, en nuestras clases de español, tanto de lengua como de contenidos, de cultura, de literatura. Claro que sí. Y cualquier duda, pregunta que tengan, si quieren hablar conmigo de alguna cosa que tenga que ver con esto o no, les das mi email para que se contacten conmigo. Exacto, te encontrarán tranquila. Tan, tan, tan. Muy bien, pues si Bueno, no hay muchas nada más que gracias, añadir, Moisés. gracias por haber participado aquí en el experimento del confinamiento Claro que y sí. nos vemos por ahí seguramente a través de la pantalla, por lo que Dale, parece claro que sí. últimamente. Eso es lo que hay. Sigan hablando mundá. Lo haremos. Gracias. Dale, chao. Chao.